esto queda preguntarse cómo un evento como la liquidación de un negocio está siendo retratada aquí. Y esto ya que a menudo, en este caso, los deudores suelen tomar una actitud pasiva de acatar lo que sus acreedores le dicen, lo cual no ocurre en este cuento. Y es que hasta el final del relato, aun cuando los acreedores del protagonista deciden liquidar la encomendería, este decide permanecer indemne y sobre todo aferrado a la idea de mantener su dignidad. Así vemos como la actitud o comportamiento interno de Roberto del Mar no ha ido cambiando y si bien ha conservado su dignidad, como él llama, esto no ha impedido que su negocio vaya a la quiebra. Claro. Así, luego de establecerse la quiebra de la encomendería, don Roberto del Mar parece que si bien sabe que su negocio se va a ir a la quiebra, aún no sabe lo que ello implica e incluso parece estar alejado de la realidad. Cito, Claro. era la quiebra del negocio, la quiebra del hogar, la quiebra de la conciencia, la quiebra de la dignidad. Era quizá la quiebra de su propia naturaleza humana. Don Roberto tuvo la penosa impresión de estar partido en pedazos y pensó que sería necesario buscarse y recogerse por todos los rincones. En este párrafo estamos frente a la figura del hombre que sabe que su negocio se ha ido a la ruina y que eso no implica solo la pérdida de algo material, sino la pérdida de su vida. Esto puede ser debido a que ha dedicado su vida a ello, con lo cual, al anularse su negocio, se anula también su propia existencia. Este cuento termina mostrando a don Roberto del Mar acercándose al malecón y sugiriendo que este personaje podría quitarse la vida. Claro. No obstante, consideramos que el final alude al hecho del hombre que perdió en parte su vida, pero que esto lo lleva a reflexionar sobre lo que ha venido haciendo. Claro. Con lo expuesto anteriormente, la narrativa de Julio Ramón Ribeiro se inscribe dentro de la generación del 50 y que esta tiene como características retratar a su entorno, mostrar el aspecto de la ciudad, tratar temas urbanos. De igual manera, la obra de Ribeiro ha desarrollado distintas temáticas. Y en su primer libro de cuentos, Los gallinazos sin plumas, se desarrollan los temas de corte urbano, de personajes marginales. Esto es lo que observamos en cuentos como Junta de Acreedores, donde el protagonista, perteneciente a la clase media, no ve la vida más allá de su encomendería. Ese sería todo el análisis, profesor. Ya, muy bien, muy interesante, muy exhaustivo, muy de detalle. Antes de terminar con usted, ¿alguien más va a exponer hoy día de los que están presentes? ¿Quedaban pendientes? Bueno, mientras esperamos, por favor, a otro expositor, vamos a comentar ciertos aspectos de este análisis que, digamos, usted ha hecho con mucha exhaustividad. Efectivamente, pertenece al primer libro de Ribeiro y podríamos decir, quizá sin exageración, que en ese conjunto de personas que retrata Ribeiro en su primer libro, él es el que exhibe un nivel económico un poco más alto, ¿no? Porque, por ejemplo, en todos los casos, los gallinazos sin plumas, el señor se dedica a engordar su chancho, ¿no? Y así por el estilo, todos ellos tienen actividades eventuales, ¿no? Por ejemplo, en Mar Afuera son simplemente dos personas que se dedican a la construcción, de vez en cuando tienen trabajo, de vez en cuando no, se disputan el amor de una mujer y al final uno de ellos, como en este caso, aparentemente va a matar al otro. Lo invita a un viaje, no lo invita, propiamente lo obliga a subirse a una barca, una barcaza, y lo lleva sin rumbo desconocido. Ahí también el personaje carece de resistencia, porque si alguien me lleva a algún lugar, yo tengo que reaccionar y decir, no, ¿por qué me está llevando? No, usted no es la policía, ¿no? Ni alguien que tenga el derecho de llevar a una persona a otro lugar, porque está ejerciendo, pues, algo negativo en contra de la libertad que tenemos los seres humanos. Igual ocurre en todos los casos, todos son, en general, personas al margen de la ley o están en una pobreza muy grande. Sin embargo, en el caso de Junta de Acreedores, diríamos que
habría que considerar en el análisis también cuando él habla, reflexiona, pero a través de ese narrador omnisciente, vemos que en algún momento él plantea que su negocio se ha venido abajo, comenzó en forma muy auspiciosa, pero se ha venido abajo porque surgió otro negocio más grande. ¿Recuerdan? ¿No? Entonces, diríamos que una de las razones de la quiebra del negocio de Roberto El Mar es por la competencia comercial que existe en todas partes, ¿no? Y que en este caso pues está representada por una tienda más grande, más surtida, ¿no? Mejor instalada quizá, y que le quita a él los posibles clientes que podría haber tenido, ¿no? Entonces esa es una ley económica, ¿no? Eso es una ley que se aplica todos los días, ahora se está aplicando, empresas que han quebrado, otras que se han levantado. Vivimos en un momento de una inestabilidad jurídica muy grande, ¿no? Ahora, por otra parte, es interesante también, recordemos que Ribeiro estudió Derecho, y por tanto yo creo que eso también se nota en la influencia, en el armado del relato, en el que vemos que, en cierto sentido, todas las secuencias que usted ha descrito muy bien, siguen una suerte de orden, no solamente orden narrativo, sino también una suerte de orden jurídico, es decir, para que se produzca una, porque en realidad es una, podemos decir, una suerte de reunión especializada dedicada a establecer la quiebra, está presente, claro, en este caso, la persona que va a someterse a quiebra y las personas que reclaman, ¿no? Reclaman que se produzca la quiebra y de esa manera puedan ellos, todos ellos puedan hacer que la autoridad, ¿no? Distribuya, venda todo eso y las ventas, qué sé yo, se puedan dar lugar a un depósito, y de ese depósito se harán acreedores, serán ellos efectivamente de parte, resarcirán. No sabemos cuán quebrado, no sabemos cuán pobre está el negocio. Parece que es un negocio pequeño, ¿no? Entonces, en realidad, lo que se va a poder rescatar para la quiebra va a ser algo muy escaso, ¿no? No es un gran negocio, es un negocio pequeño o entre mediano y pequeño, esa es la verdad, ¿no? Entonces no es mucho lo que se va a poder obtener, pero los acreedores, de todas maneras, exigen la quiebra, exigen el procedimiento, porque judicialmente no van a poder ellos tomar ninguna acción si es que el juez o que la persona encargada sea la que, de acuerdo a la ley, de acuerdo a los procedimientos legales, diga, muy bien, este negocio está quebrado y por tanto la siguiente instancia es, digamos, vender todo lo que tiene el negocio y en base a esa suma quizá distribuir equitativamente lo que quede, ¿no?, de esa venta que se van a realizar. Eso es. Entonces diríamos que también los negocios, como siempre, están sometidos a la competencia. Entonces Del Mar quizá no tomó en cuenta este postulado de la vida económica, quizás se confió demasiado, ¿no? O quizá tampoco, parece ser también que no recibe el apoyo de la familia, porque el hijo llega y en un momento y lo encara, ¿no? Y luego la esposa también. Así que prácticamente, a pesar de ser el jefe de la familia, parece no ejercer ninguna autoridad, ¿no? Y por tanto, simple y llanamente, él encara solo la acción de quiebra y el resto de la familia permanece al margen o está en contra de él. Eso se ve claramente. La actitud de dejarlo solo, de dejar cómo se las arregle, cómo resuelve él el problema. En cuanto, diríamos, al final del relato, coincido con usted en que efectivamente estamos frente a un
a un final abierto, ¿no? En que el protagonista, seguido por el narrador omnisciente, podría, hay dos alternativas, ¿no? En el relato siempre hay dos alternativas, o se suicida o no se suicida, ¿no? Entonces, en eso coincido con usted, da la impresión en todo caso que para él es un momento de reflexión, un momento de descanso, de tregua, pero que finalmente no se va a matar. Me da la impresión, ¿no?, que no es un personaje violento, ha pasado por una situación previsible en el mundo comercial, pero que digamos que esté decidido a matarse, no lo creo. Tiene una familia y en todo caso lo que hace Ribeiro es simplemente dejar a este personaje a lo que venga, ¿no? No le da tampoco ninguna salida, y no porque Ribeiro no quiera, sino simple y llanamente porque estamos en un mundo de las clases medias y populares que no tienen alternativas, como está ocurriendo hoy, que mucha gente tiene ¿qué es lo que hace? Sale a vender lo que tenga, o por último se vuelve a su pueblo, ¿no? Actitudes netamente desesperadas, causadas por ahora en este momento causadas por la pandemia feroz que a todos nos ha cambiado la vida. Pero en la época de Ribeiro, en esta época que recrea Ribeiro, diríamos, no hay esa situación, pero los negros siempre están sometidos a ciertas reglas. Eso es lo que nos muestra, creo, Ribeiro. Quizá en alguna oportunidad, ¿no? No es su caso ni el mío, no somos juristas, pero es probable que este análisis podría también examinarse desde un punto de vista jurídico para ver si efectivamente la anécdota es consistente desde ese punto de vista, o el narrador, omnisciente como es, sin embargo, podría ser que haya cometido algún error, no lo sabemos. Lo cierto es que el relato camina, es fluido, ¿no? Y hay una cierta tensión. Ahora, también usted seguramente que ha leído escrupulosamente el cuento, ha visto que hay un poco un momento de humor, ¿no? ¿Se acuerda? Creo que es cuando llega Ajito, ¿no? Uno de los personajes se llama Ajito, y entonces hace un poco de, podríamos llamar, de humor negro, ¿no? Juegan con el apellido, con ciertos detalles. Hay esos aspectos propios también de Ribeiro que de una u otra forma desliza un humor, alguna ironía acerca de uno de los acreedores, que creo que es el último en llegar, ¿no? El último en llegar, creo que es Ajito, que está representando, creo que él dice, está representando probablemente a una firma japonesa, ¿no? Entonces, el análisis es interesante. El profesor Valenzuela, él ha analizado también este cuento, no sé si usted ha tenido oportunidad de leerlo. Él habla de un concepto que a mí particularmente me parece un poco raro. Él habla del narrador insolidario. ¿A quién podemos llamar narrador insolidario? Francamente, he escuchado, he leído, no me convence es decir, el narrador insolidario, es decir, el narrador que no es solidario. ¿Qué podría decir señorita Galarreta utilizando este concepto? Podríamos decir, ¿cuál es la actitud del narrador con respecto a los hechos? ¿Es de alguna identificación con Roberto del Mar o no se identifica con nadie? ¿Qué diría usted? Según su criterio. Sí, yo sí creo que es un narrador insolidario en la medida en que solo se limita a contar los hechos tal como se no toma partido, ¿no? Ni tanto por Roberto del Mar, ni tanto por los acreedores, solo cuenta los hechos tal como están sucediendo. Claro, o sea, no simplemente toma por ninguna de las dos partes. Claro, no tenía además por qué, si es un narrador omnisciente, simplemente recrea una situación en los términos en que con verosimilitud ocurren las cosas en el mundo comercial, ¿no? Donde todo está sometido a una legislación, de manera que si usted va al diccionario jurídico encontrará quiebra, significa tal cosa, ¿no? ¿Y cómo resolver la quiebra? El derecho también le dirá, la quiebra se resolverá de esta manera, ¿no? Entonces Ribeiro maneja esas estructuras jurídicas, pero las maneja con cierta libertad, de modo que
ya como texto literario nos deja a los lectores en la posición de decidir. Así también como ocurre en el famoso cuento Demetrio, ¿no? Este cuento fantástico donde supuestamente alguien va a venir a esa casa, pero él no sabe, ¿no? Y es un cuento fantástico, él no sabe si vendrá o no vendrá, y alguien toca la puerta. Entonces ahí sí, él dice, es Demetrio. Ahora, no sabemos, no, siempre el final es incierto. ¿Por qué? Porque nadie abre la puerta. El relato no dice, era Demetrio. También nos deja en la incertidumbre. De modo que desde ese punto de vista, Ribeiro juega pues con esas técnicas del suspenso, del clímax, el suspenso, y el final indeterminado, que creo que corresponde al de la mayoría de cuentos. Sí, yo diría como la poética de Ribeiro en Los Gavilanes sin Plumas es la poética del narrador omnisciente, ¿no? En todos hay un narrador omnisciente. A lo sumo hay 2 o 3 personajes, las anécdotas transcurren principalmente en lugares cerrados, unos más que otros, ¿no? Pero en general casi todos son ambientes cerrados. Por ejemplo, Interior L es una casa de una persona y con su hija. Mar afuera sería uno de los pocos relatos en los cuales el escenario es el mar, ese mar a través del cual se trasladan los personajes. Pero ahí tampoco se sabe si uno de ellos va a ser asesinado o no por el otro. Queda a la imaginación del lector el saber qué ocurrirá después. Igual ocurre en Mientras arde la vela. Allí también en Mientras arde la vela lo que tenemos es a una señora que vive en una casita muy humilde, ¿no? Y en esa casa ella tiene, diríamos, un hijo, ¿no? Pero carece totalmente del apoyo del esposo. ¿Por qué? Porque el esposo es simple y llanamente un hombre borracho, un ebrio consuetudinario, es decir, una persona que toma licor todos los días y no le importa en absoluto, no siente ninguna responsabilidad económica, ni siquiera de afecto con respecto a su esposa ni a su hijo. Por eso es que digamos, ella en Mientras arde la vela, ella tiene como propósito tener un negocio, poner un negocio, que es lo mismo que quiso hacer Roberto del Mar, ¿no? Pero en el caso de ella solamente quiere, sueña, pero no sabemos si pondrá o no pondrá. Entonces nos hallamos ahí también frente a un final indeterminado, a un final abierto, que en todo caso muestra la actitud optimista que tiene esta mujer dentro del caos, dentro de la miseria, ¿no? Eso ocurre en Mientras arde la vela, y luego en la comisaría es una cuestión de pelea, ¿no? De pelea entre 2 personas que están detenidas y que ahí en la comisaría para de alguna forma propiciar que se solucione un conflicto, 2 delincuentes se enfrentan y el que gane va a tener la posibilidad de salir, por lo menos de salir durante un momento, aunque luego vuelva, ¿no? Todas son situaciones cerradas, realmente cerradas. Igual ocurre La tela de araña, no, creo que incluso alguien ha analizado, interesantísimo relato, a mí me parece muy persuasivo desde ese punto de vista, y el primer paso es también la historia de un delincuente que está comenzando su carrera de delincuente y de que pronto esa carrera se ve truncada por la presencia de la policía que se acerca a él antes de que él cometa un delito que creo que consiste en este caso en llevar un maletín donde quizá lleve droga o dinero, no lo sabemos, pero también ahí de pronto él se queda así como detenido porque la policía se acerca y seguramente examina qué cosa tiene este señor, qué está llevando, por qué está viajando, etc., ¿no? Ese es el clima.
Ahora, lo curioso, así, para terminar este análisis, es que es el único relato en el conjunto de Los Guerreros Sin Plumas donde se menciona no Lima, sino Surco, ¿no? Es decir, esta anécdota transcurre, ¿dónde? En Surco. ¿A qué hora? A las 6 de la tarde. En ningún otro relato de la primera colección de Ribeiro, en ninguno. Tenemos que entender, tenemos que asumir que todos han ocurrido en Lima, pero nunca se dice, ¿no? Lo inferimos del ambiente, de la atmósfera, de las características del espacio que nos permite ver, pero más allá de eso no hay ninguna mención. El dato curioso es que en cambio en Junta de Creadores CD, específicamente al comienzo, hay una referencia al lugar Surco, donde supuestamente van a transcurrir los hechos con este final indeterminado, ¿no? Eso es entonces, me parece muy, muy exhaustivo el trabajo que ha hecho la señorita Galarreta. Hemos agregado algunos comentarios para poder aprovechar al máximo, digamos, el sentido que tiene este cuento. Recordemos además que en este cuento Ribeiro, como sus compañeros de generación, se proponía cuestionar el sistema, ¿no? Criticar la opresión, la pobreza, la miseria, las deudas, las carencias económicas, que son muy parecidas, pero quizá no tan extremas como la de hoy. Imagínense un Ribeiro viendo todo lo que está ocurriendo en Lima, caramba, se hubiera desesperado más, ¿no? Pero es sobre todo por razones ideológicas, porque él es un hombre de clase media, pero como ya dije en una clase anterior, todos estos cuentos están escritos en París, todos, ¿no? ¿Por qué? Porque él está en París y en París su estatus también ha bajado. Él se ha convertido de un hombre de clase media, prácticamente ha bajado el estatus del migrante sin trabajo, del migrante que está en la pobreza y que tiene que ejercer los oficios más bajos que pueda ocurrir, ¿no? a que puede recurrir un migrante para sobrevivir. Esa es la realidad también. Ribeiro, si bien en Lima no sufrió una pobreza, porque su clase, miren, vivía en Miraflores, ¿no? Sin embargo, en París sí sufrió una pobreza extrema, ¿no? Y bueno, eso lo llevó a él también quizá a ver el Perú desde otro punto de vista, que es lo que dicen muchos peruanos, especialmente muchos escritores, que dicen que recién descubrieron el Perú. ¿Dónde? No, en el Perú no, sino en París o en Madrid o en otra ciudad. Efectivamente, cuando uno es peruano y viaja al exterior, tiene esa posibilidad, entonces ahí hace contrastes y dice, caray, resulta que Lima no había sido tan pobre o no había sido tan rica según la ciudad en la que estemos, ¿no? Claro, usted va a Madrid y encuentra pues una ciudad más organizada, más moderna, que funciona bien, ¿no? El problema de Lima yo creo que ha sido también el sobrecrecimiento, ¿no? Lima se ha vuelto una ciudad demasiado grande. Es como que usted, por ejemplo, o yo, vivo en una casa pequeña, que está hecho para 2 o 3 personas, y de pronto pongo 9 personas. Imposible vivir. Eso es lo que está pasando en Lima, y por eso que incluso se habla de la quiebra del transporte, ¿no? Porque dadas las circunstancias en que tiene que viajar solo una cantidad de pasajeros, la situación es bastante deprimente realmente, como lo estamos comprobando. Y en mi caso particular, por eso es que por la edad, yo soy una persona que no puedo salir, que más bien represento un peligro para las demás personas. Esa es la pura verdad. Y si salgo, tengo que salir con mi mascarilla, no solo con mi mascarilla, tengo que salir. Ahí ya me compré ya mi esposa me compró un casco, ¿no? Porque a eso hemos llegado. Lamentablemente, ese destino incierto, pobre, muy austero, que Ribeiro describió en sus comienzos,
en su primer libro se ha convertido en algo peor que eso, ¿no? Peor que eso. Bueno, yo no sé si entre los presentes hay algún otro que tenga una exposición pendiente. ¿Sí? Profesor. Por favor. Buenas noches. Buenas noches. ¿De quién se trata? Habla Maya Bustillo, profesora. Ah, usted también tenía pendiente. Perfecto. Entonces, le escuchamos. Sí, le escuchamos perfectamente, señorita Bustillo. Más bien, disculpe que me tomé eso porque pensé, pregunté y ya. Entonces, adelante, señorita Bustillos. Escuchamos. Ya, profesor. Mi ensayo es un poco extenso, no importa si lo leo todo. Sí, como usted guste, no hay ningún problema. Tenemos que dar tiempo para escucharla con atención. Ya. El título es la exploración de lo desconocido, Ajá. intersecciones anacrónicas, el reconocimiento de lo otro y la transformación del yo en el cuento Terra Incógnita de Julio Ramón Ribeiro. Ya, muy bien. Ese es ¿Podría repetir, por favor, el título? El título es La observación. Ya. Exploración de lo desconocido, intersecciones anacrónicas, el reconocimiento de lo otro y la transformación del yo en el cuento Terra Incógnita de Julio Ramón Ribeiro. Sí, mira, ya, sí, lo escuchamos. Ya lo escuchamos con perfección. La figura de Julio Ramón Ribeiro prevalece como una de las más representativas en compañía de muchas otras dentro del ámbito cuentístico peruano del siglo XX. La singularidad estilística desarrollada por el autor a lo largo de varios años y las diversas modalidades discursivas que empleó en el vasto y comprometido conjunto de su obra lo hacen merecedor de este perdurable reconocimiento. El universo narrativo creado por Ribeiro nos permite identificar mediante un estudio minucioso los distintos caminos genéricos o facetas por los que discurren sus historias. La multiplicidad narrativa del autor, según la crítica precedente, se desplaza desde los dominios del neorrealismo urbano, el humor irónico y la autobiografía, hasta los mundos posibles que pueden construirse con las poéticas de los fantasmas. El cuento que vamos a analizar e interpretar en líneas posteriores nos introduce en un espacio de conjunción que reúne dos de las modalidades narrativas ya mencionadas, el neorrealismo urbano y algunos matices que atañen al humor sarcástico o irónico. Ya. Este cuento se titula Terra Incógnita. ¿Cómo se llama, disculpe? Terra Incógnita. Tierra Incógnita, de acuerdo. Claro que sí, muy interesante ese cuento, Tierra Incógnita. Muy bien, sí, muy interesante ese relato. Ya, seguimos. Fue escrito en París en 1975 y publicado 2 años más tarde con otros relatos seleccionados para el libro Silvio en Rosedal. Silvio en Rosedal, libro de la madurez ya de Ribeiro, sí, efectivamente. Integrado en el tercer tomo de La Palabra del Mundo, 1977. La edición que hemos escogido nosotros para realizar el trabajo correspondiente se encuentra en la breve antología crítica titulada Cuentos, propuesta por la editorial española Cátedra a cargo de la estudiosa María Teresa Pérez. Ah, qué interesante. Sí, siga nomás. El relato fue recibido con aprobación por los especialistas en la narrativa ribeiriana. Así lo demuestran los estudios y comentarios que surgieron poco tiempo después en varias revistas literarias y obras académicas. Por ejemplo, por mencionar solo algunos representantes de la crítica peruana y extranjera, según el orden cronológico de los años de publicación, encontramos los trabajos de Julio Ortega, 1985, y los de Wolfgang Ludwig, 1988, los de James Higgins, 1991, y los de Peter Elmer, 2002. Todos ellos coinciden en señalar en sus escritos el carácter ambiguo y sugerente de la temática supuestamente erótica desarrollada en la historia del cuento. Estas interpretaciones se instalan en el terreno de las pulsiones subconscientes o inconscientes y de sus mecanismos, objeto que consideramos propios de los esquemas y modelos psicoanalíticos. En esta ocasión nosotros convenimos en proponer otro enfoque o perspectiva para abordar el estudio del mismo.
Nuestro objetivo será analizar y explicar el orden o disposición de las estructuras narrativas y discursivas implicadas en el proceso diegético y a partir de ellas elaborar una propuesta interpretativa de la diégesis textual, sucesión de acontecimientos o desarrollo de acciones o hechos desde el punto de vista cognoscitivo, mediante el cual podremos percibir y reconocer el dinamismo implicado en los momentos de encuentro entre el yo, la identidad, y el otro, o lo otro, la alteridad, el no yo. Los conceptos y categorías operatorias que vamos a emplear en el desarrollo han sido propuestas por las disciplinas lingüístico-literarias, la narratología y la semiótica. Para ello utilizaremos de apoyo y de consulta el texto de Carlos Reis y Ana Cristina López, titulado Diccionario de Narratología, y los aportes semióticos contemporáneos ofrecidos por James Fontanil en el libro Semiótica y Literatura, Ensayos de Método. Estos permitirán esclarecer